Bienvenidos a su programa Entre Juristas, un espacio en el cual el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México aborda temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre el reciente capítulo Nuevo León del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, para lo cual nos acompañan el licenciado Alejandro Mayagoitiastón, cronista del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Mi maestro, además, qué honor tenerte. Muchas gracias. El doctor Daniel Alberto Garza de la Vega, quien es coordinador de la Comisión de Historia del Derecho del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, pero en el capítulo Nuevo León, y el doctor David Rodríguez Calderón, que es secretario de la Junta Menor del capítulo Nuevo León del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Bueno, y recientemente se abrió este capítulo Nuevo León del colegio. ¿Cuándo se abrió en Nuevo León? Mira, te comento antes de responder tu pregunta, quiero agradecer a la maestra Norma Escamilla Villagómez, que ha hecho una gran labor por inaugurar el capítulo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados en Nuevo León. El capítulo se crea hace unos años con la gestión de que la maestra Norma ha sido, ya de tiempo atrás, socia y pertenece al Ilustre aquí en México. Sí. En ocasiones, en las sesiones, cuando ella venía, ella veía el gran compromiso que era el colegio y dijo, ¿por qué no? Ella en ese entonces dirigía una asociación, la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde éramos un gran gremio de abogados que exigíamos algo más. Ella, al ver esta necesidad, y la responsabilidad que era, sin embargo es una mujer muy capaz, muy visionaria. En ese entonces realizaba eventos de índole internacional. Se crea hace un año el capítulo. A raíz de todo este 2018 hemos hecho eventos de primer nivel, como lo exige el capítulo, como lo exige el Colegio Ilustre, apegándonos a las normas, a las tradiciones, al formalismo que es pertenecer al colegio. Ya tenemos un año, vamos empezando el segundo año y creo que vamos muy bien. Felicidades. No, muchas gracias. ¿Y qué beneficios tiene para la abogacía en Nuevo León pertenecer al capítulo? Bien, en primer lugar, la cercanía con abogados distinguidos, no solamente de la región, sino a nivel nacional e internacional. Por otra parte, el capítulo, y más que todo el colegio, exige que cada evento tenga su formalidad, su protocolo, y se reserve de cualquier, sobresalgan los eventos que realice. Por otro lado, te comento dos aspectos muy interesantes del capítulo y del colegio. La primera es que es el primer colegio que impulsa la colegiación obligatoria. Te explico. La colegiación obligatoria está en boga de todos. Sin embargo, el Ilustre es el único que no solamente lo implementa hasta el día de hoy, sino está en lucha porque se brinde. Y la segunda, no como beneficio, sino como apertura, y lo vemos muy interesantes los abogados de Nuevo León, que es la defensa de la defensa. Y te explico. Si cualquier abogado es acosado o de alguna manera amenazado por el ejercicio de su profesión y su especialidad en el ejercicio por alguna autoridad, el colegio lo defenderá. Esto por decir algunos de los beneficios. Gracias. Ahora, David, para el auditorio que nos ve en Nuevo León,
¿Cómo se pueden acercar al colegio? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué sugieres? Bien, los requisitos es, bueno, el correo electrónico es incam.com.mx. Ahí es donde nos envías un correo y evidentemente tienes que ser abogado, tienes que estar en ejercicio de la profesión, mayor de 18 años, evidentemente, mexicano, y bueno, con las ganas de participar en las diferentes comisiones que ya son 23. 23 comisiones de trabajo ya. Prácticamente abarcamos la mayor parte de las ramas del derecho. Entonces, eso. Y estas comisiones obviamente hacen sesiones para quienes se interesan en la materia de la que tratan. Así es, cada encargado de la comisión, bueno, como lo digo, se encarga de hacer eventos, de hacer conferencias, seminarios para seguir regularizándonos como abogados. Muy bien, muchas gracias. No, a ti. Querido Alejandro, esta tradición del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México en Nuevo León, ¿de cuándo data? Bueno, sucede que cuando el colegio se funda en 1760, casi enseguida el colegio busca tener colegiales en las grandes ciudades de México, de la Nueva España. La primera ciudad a la que se acerca el colegio pues es Puebla, que es una ciudad muy rica, que se acerca a la Ciudad de México, pertenece a la Audiencia de México, en fin, ¿no? Poco a poco el colegio va a estar buscando cómo integrar gente del interior de la Nueva España. Finalmente, también hay que recordar que como la Nueva España está dividida en dos audiencias, ¿no? El territorio, la Nueva España tiene la audiencia de México, la audiencia de Guadalajara, pues la audiencia de Guadalajara no tiene colegio. En fin, ahí realmente la presencia del colegio siempre será muy pequeña. Lo más viejo que tenemos nosotros respecto de Nuevo León es un personaje que es importantísimo para la historia jurídica de Nuevo León, que es José Alejandro de Treviño y Gutiérrez. Hubo miembros del colegio previos que eran neoleoneses o estaban conectados con Nuevo León. Lo que pasa es que su conexión con Nuevo León era una conexión más o menos efímera, porque eran eclesiásticos que se iban moviendo, o era gente que realmente su presencia en el foro era pues, prácticamente inexistente. En cambio, don José Alejandro sí que es un sujeto muy importante. Don José Alejandro se recibe de abogado de la Audiencia de México en 1792. Y enseguida ingresa al colegio. De hecho, él había presentado sus informaciones para ingresar al colegio desde marzo, se recibe por ahí en junio, julio de 1792. Había presentado sus informaciones desde marzo, el colegio había aprobado su ingreso desde marzo, pero le había dicho, pues hasta que no te recibas de abogado, pues no puedes venir, están aprobadas tus informaciones, pero recíbete. Entonces el señor hace su examen previo en junio, por ahí, principios de junio, por ahí, y algunos cuantos días después ya está en el colegio. Y va a estar trabajando en el colegio algún tiempo. Él está en las listas impresas del colegio. La última, la que aparece, es en 1806, pero él de todas formas sigue vinculado al colegio. Va a ser conciliario del colegio, lo que equivale a ser vocal de la Junta Menor, entre 1799 y 1801. Y luego va a ser examinador sinodal del colegio. Los examinadores sinodales eran las personas que tenían a su cargo realizar el examen previo al de licencia que debía de hacerse necesariamente en el colegio. Una gente que quería ser abogado tenía que examinarse ante la Real Audiencia, pero la Real Audiencia pedía al colegio que antes los examinaran en el colegio para ver si efectivamente pues había capacidad como para pasar el examen de la audiencia, era como una especie de filtro, ¿no? Entonces, él era examinador sinodal del colegio, era de los miembros de este sínodo, y lo fue de menos entre 1810 y 1813. Y don José Alejandro va a regresar a Nuevo León,
Y en Nuevo León va a ser un personaje muy importante y va a ocupar un cargo muy curioso, que lo sabía en el colegio desde mucho tiempo atrás. Este cargo es el de vicerrector. Cuando el colegio tenía suficientes miembros en alguna ciudad del interior, Puebla o Guadalajara, o Oaxaca, en fin, en el caso de Monterrey, los abogados ahí nombraban a un personaje que fuera vicerrector. El encargo principal del vicerrector pues, era representar pues, a la Junta Menor del colegio y sobre todo el asunto de las recaudaciones. Este señor tenía que organizar a los abogados de ahí para que se hicieran las fiestas del colegio, hicieran las actividades del colegio ahí y evidentemente se recaudarán las contribuciones del caso, ¿no? Entonces él fue vicerrector del colegio al menos en 1824. No tenemos bien a bien más datos en el archivo de si siguió siendo vicerrector, cuánto tiempo, en fin, eso no lo tenemos. No existe en el archivo más información sobre eso de lo que yo sepa. Se me puede haber escapado alguna cosa, pero creo que no. No hay más información. Yo supongo que debe haber permanecido ahí algún tiempo, encargado de la vicerrectoría. Sería cosa consultar los archivos en Monterrey. Pero ese año fue muy importante para él. Y para Nuevo León es importantísimo, porque lo que solía ocurrir en el interior de la Nueva España y luego del interior de la República en los primeros años de la independencia, pues la independencia fue en 1821, era que los estudios jurídicos estaban en manos de los seminarios. En las ciudades donde había obispo, y Monterrey tiene un obispo desde la segunda mitad del siglo XVIII, el obispado de Monterrey originalmente fue el obispado de Linares, sí. Luego se cambia a Monterrey, en fin. En el momento que se establece un obispo, el obispo en principio tendría que establecer un seminario. Hay veces que no ocurría enseguida, pues, había cosas de dinero y en fin, no para hacer un seminario. El hecho es que los estudios jurídicos solían estar en los seminarios. El seminario de Monterrey organizó la primera cátedra de Derecho que se dio formalmente en Nuevo León. Esa cátedra era una cátedra de Derecho público, civil y canónico. Y el primer catedrático propietario de esa cátedra es José Alejandro de Treviño. Y se abre en 1824. Se abre en 1824. Por eso es tan importante también para... Sí, él es un personaje importantísimo para Nuevo León. Y ahora se está justamente celebrando o conmemorando un aniversario, ¿no? Es correcto. De todo lo que acaba de comentar don Alejandro, el 19 de enero de 1824 nace la primera cátedra de la Cátedra de Derecho Civil en el Estado de Nuevo León. Recordemos que viene un azote revolucionario, que también en 1824 nace la propia Constitución del México Independiente, que el historiador siempre tiene que buscar la esencia de cómo se vivía en el tiempo y en la época, los tiempos y los espacios, la economía, el espacio geoespacial, en este caso el ámbito jurídico, todo ese ámbito. Monterrey, en este caso la capital de Nuevo León. Don Alejandro fue un impulsor muy importante debido a que, como ya se ha venido comentando previamente, todos los juristas que deseaban antes de ese periodo estudiar, pues tenían que salir fuera del estado de lo que hoy se llama Nuevo León. Y él fue una figura importante porque de él siguieron otros juristas que tiende a bien posteriormente a comentarlos, y que don Alejandro en su momento, como pieza angular, él, como ya se comentó, en su preocupación, empieza él a hacer las gestiones directamente para poder crear el primer colegio de abogados de la entidad de Nuevo León. Y ahí es cuando empieza a solventar todavía, como ya se comentó, la cuestión económica era un aspecto muy, muy primordial para los efectos de establecer, en ese caso, el predio para esos efectos. Don Alejandro, muy preocupado,
empieza a observar que la economía en el Estado era compleja, era complicada en el momento, y ellos establecen que los primeros catedráticos de dicha cátedra, pues iba a ser pagada por los que se matricularan en el momento. Y según los registros, se establece que era 1/8 de real para la época. Ahí tendríamos que establecer cuánto sería aproximadamente ahorita para nosotros. Y grandiosamente se matriculan 6 personas en 1824 en la primera cátedra, que se encuentra, ahora dicen los historiadores, al lado del seminario de Monterrey, llamado Seminario Conciliar Tirentino de Monterrey. Y don José es una figura muy importante también porque, como ya se comentó, figura dentro del INCAM, de lo que es ahora nuestro capítulo. Es loable decirlo que como una figura, como él, que en la época establecía que todo abogado tenía que registrarse y pertenecer a un colegio, el antiguo Ilustre y Real Colegio, ahora nacional, don Alejandro, sus raíces que él implementa, ahorita lo encontramos ya con el INCAM, pero con el capítulo Nuevo León. Qué interesante, muchas gracias. Yo quisiera hacer una puntualización. Sí. Hace un momento decía el doctor que había sido un motor de la fundación de un colegio de abogados en Nuevo León. Yo creo que más bien debe haber sido una academia teórico-práctica, más que un colegio. Porque era la usanza de la época, las academias. Pero no solamente eso, sino que son dos cosas totalmente distintas. Sí, además colegio necesitabas la autorización de cédula. Es que lo que pasa, lo que ocurre es que... Alejandro, tengo que ir a un corte. Sí. Okay. No te quiero interrumpir. Okay. Regresando, sí, nos amplías el dato, por favor. Sí. No se vaya, volvemos brevemente. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas. Los invitamos a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. Nos interesa escuchar su opinión y conocer sus sugerencias. Estamos platicando sobre el capítulo Nuevo León del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Te interrumpí antes de irnos a corte. Sí, no te preocupes. No, decía yo que hay que tener cuidado porque lo que es posible que haya ocurrido en Nuevo León, porque creo que la institución del Colegio de Abogados es mucho después, o alguna de las primeras asociaciones de abogados de Nuevo León, que no conozco bien el asunto, pero lo que debe haber ocurrido ahí es que él interviniera en la fundación de una academia teórico-práctica de jurisprudencia, que no tiene nada que ver con los colegios. Hay veces, en algunos lugares, por ejemplo el caso de Puebla, la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia sirvió para que luego se creara un colegio a partir de esa academia. Sucede lo siguiente. Desde la época virreinal, como dije hace un momento, los abogados se recibían en las audiencias. Las audiencias son los tribunales superiores, territoriales, y desde la época virreinal, los abogados debían, en los lugares donde había colegio, que no lo había en todas partes, examinarse previamente en el colegio para pasar al examen de la audiencia. Bueno, a modo de filtro. A modo de filtro, decía yo precisamente. Bueno, cuando llega la independencia y surge el sistema federal, ocurre que todos los estados van a tener su tribunal superior. Pon el nombre que tú quieras, Supremo Tribunal, el Tribunal Superior, en fin. Esos tribunales superiores van a tener, para efectos de recibir abogados, la misma facultad que tenían las audiencias. Ahora bien, también esto significa que se constituye un foro. Cuando hay un tribunal superior se constituye un foro. En ese foro va a haber necesidad de abogados. Lo que ocurre en Nuevo León es que en Nuevo León esto coincide con que hay un seminario, o se está creando el seminario, o se está reformando, no sé exactamente la historia del seminario de Nuevo León, pero está la institución del seminario tridentino. Hay necesidad de formar abogados porque hay un tribunal superior. Y entonces nombran a José Alejandro, que debe haber sido el abogado más competente que había, para la primera cátedra de Derecho Público Canónico y Civil. Ahora bien, esa cátedra serviría para formar a los abogados neoleoneses,
estos tendrían que hacer su pasantía con alguien, seguramente en el despacho de José Alejandro, algún otro de los despachos. Y después de esa pasantía, tendrían que ser examinados por una junta de abogados nombrada por el tribunal. Seguramente lo que ocurrió fue que esa junta de abogados, eso sí ocurrió en Puebla, ocurrió en otras muchas partes, esas juntas de abogados se constituían en academias teórico-prácticas de jurisprudencia. Ahora, ¿por qué? Porque también desde la época virreinal se exigía que ahí donde hubiera academias, parte de la pasantía de los muchachos se llevara a cabo en la academia. Entonces era como natural el hecho de que tenemos una cátedra, tenemos que llevar a cabo pasantía, tenemos que ser, digamos, examinadores previos al examen de licencia de los tribunales, pues hagamos una vez una academia teórico-práctica. Y entonces Nacía natural. Nacían casi naturalmente las academias teórico-prácticas. Ahora, las academias teórico-prácticas nada más tienen como función el completar la enseñanza de los muchachos que aspiran a ser abogados a través de ejercicios teóricos y prácticos. Los ejercicios teóricos serán escribir pues, disertaciones sobre temas, temas más bien de corte pragmático. Y los ejercicios prácticos eran la simulación de juicios. Sí, la idea era formarlos para el foro. Exacto. Simulación de juicios al mismo tiempo que hacían su pasantía con algún abogado. ¿De acuerdo? Entonces, no tienen qué funciones útil, ¿no? Ojalá hubiera hoy eso. El tirocinio profesional Qué obligatorio útil. sería una cosa absolutamente necesaria en México. Desapareció por ahí en época de, yo creo que ha de haber sido de Huerta. Malamente. Yo creo que desapareció en época de Huerta. Pero el tirocinio profesional, la pasantía obligatoria era fantástica. Y el hecho es que seguramente lo que ocurre ahí es que se funda una academia que no tiene ninguna función gremial. No. Ninguna. No es un colegio, no es un gremio, no es un gremio. Frecuentemente están asociadas a gremios o se van a convertir en gremios, perdón. Pero no son gremios, son otra cosa. Si no es su vocación. No es su vocación. Y además, la primera academia teórico-práctica que se funda en la Nueva España, naturalmente, es la del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México. Es la primera. Claro. Es la primera. Y todas las academias teórico-prácticas que yo conozco de este periodo 1821, 23, 24 a 1835, 36, 36, todas son hechas a imagen y semejanza del colegio. No conozco una que no. Claro, no creo conocerlas todas, pero las que conozco, todas están hechas a imagen y semejanza a las del colegio. Frecuentemente son creación oficial. Son frecuentísimamente creación del tribunal. O el tribunal le pide Sí, para tener este semillero de... Sí. Y además el Estado empieza a tener injerencia en estas cosas, ¿no? Porque al Estado le interesa, el Estado liberal le interesa el asunto de la educación hasta cierto punto. Entonces, sí, empiezan a tener injerencia. En algunos casos son creaciones del Ejecutivo estatal. Pero bueno, en fin, habría que ver en el caso de Monterrey qué fue precisamente lo que sucedió, ¿no? Sí, tomando Muchas en cuenta... gracias por la aclaración. Perdón, adelante. Tomando en cuenta la consideración que debe hacer don Alejandro, precisamente el Ejecutivo, don Bernardo Reyes, establece la academia en un momento también muy complejo para el Estado, establece la academia en lo que hoy es el Palacio de Gobierno. En el segundo piso, ahí se encontraba... Bernardo Reyes. Bernardo Reyes. O sea, estamos hablando de un señor de 1890 y tantos. Es correcto. ¿No? 1800, muchísimo tiempo después. Oye, una pregunta, ¿y esa academia, qué le pasó? ¿Qué le ocurrió a esa academia? Lo que pasa es que posteriormente a la situación que se ha venido comentando de don Alejandro, se hicieron los esfuerzos correspondientes para pasar la cátedra del Seminario Tridentino. Posteriormente, en las fechas de 1854-55, se estableció la cátedra en el Colegio Civil, de lo que hoy es el Colegio Civil en el Estado de Nuevo León. Posteriormente, en la situación de lo que converge también otras situaciones de la invasión francesa a nuestro Estado, no a nuestro Estado, la invasión francesa al país y lo que posteriormente llegaron las tropas francesas. Hasta allá llegaron. Sí, en el Colegio Civil se utilizó como caballerizas
y ahí la cátedra de Derecho pues tuvo que ser interrumpida. En esa época... Si no había condiciones. Exactamente, precisamente el Ejecutivo, preocupado establece que en el Palacio Antiguo del Ayuntamiento de Monterrey, ahí se establece la cátedra de Derecho, ahí se vuelve a establecer, y ya posteriormente Bernardo Reyes, viendo la situación, que no había de nueva cuenta por la situación ya de los golpes en este caso por los comienzos del inicio de la revolución, establece que la cátedra de Derecho Civil se estableciera en el segundo piso de lo que hoy es el Palacio del Estado. ¿Sí? Yeah. Y bueno, siguiendo con el tema, el 19 de enero de 1824, a la fecha de hoy ya tenemos 3 días, 195 años posteriormente. Aún con tropiezos y con interrupciones, ¿sí? Pero como quiera exactamente, estamos de fiesta en el estado de Nuevo León, precisamente que... Incluso emitieron un billete de lotería. Totalmente de acuerdo, exacto. El billete de lotería conmemora ese gran esfuerzo de todos estos juristas que ya hemos venido comentando, y los colegios en el estado de Nuevo León, con el INCAM, con la Asociación de Egresados de Abogados de la Facultad de Derecho y Criminología, el Colegio de Abogados de Nuevo León, están ahorita de fiesta para conmemorar todo este año esos 195 años de estos grandes esfuerzos. ¿Y qué fue luego del jurista Treviño? Bueno, tiene una carrera importante en la política local, ¿no? Es un señor que tiene posiciones importantes en la política local. Creo que llega a ser vicegobernador, ¿no? Vicegobernador o gobernador interino. Fue gobernador interino. Interino, una cosa de este tipo. Un tiempo muy corto. Sí, tiempos breves, como solían ser los interinos. En fin, personaje importante allá. Lo que es interesante es decir otra cosa. La presencia del del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México en Nuevo León no se reduce a José Alejandro. Sí, no, claro. Don José Alejandro es quizá su hijo más ilustre, pero durante todo el siglo XIX el ilustre tiene colegiales en Nuevo León, durante todo el siglo XIX. De hecho, tenemos en el archivo bastante correspondencia, bastante, algunas cartas interesantes de grupos de abogados que están pidiendo la matrícula y a la cual se les otorga en las listas de los abogados impresos, las listas impresas de los abogados, están un montón de gente de Nuevo León. En fin, hay presencia durante todo el siglo XIX. Esto a pesar de que en una buena parte del siglo XIX la colegiación no es obligatoria. Deja de serlo. Deja de serlo. Deja de ser obligatoria. De hecho, deja de ser obligatoria precisamente en la época en la que don José Alejandro ya está de regreso en Nuevo León. Deja de ser obligatorio a finales del 23, si no mal recuerdo. Entonces, por ahí, creo que es a finales del 23, deja de ser obligatoria y va a volver a ser obligatoria intermitentemente. Evidentemente, cuando es obligatoria la colegiación, había de dos sopas para los políticos que ordenaban la colegiación legal, o que se hiciera en colegios locales o que se hiciera en el ilustre. Por razones de distinta índole, políticas y sobre todo por también cuestiones funcionales, se hacía en el ilustre. Se hacía en el ilustre. Entonces los abogados de todo el país tenían que matricularse. Y tenemos correspondencia de todo el país en esos periodos. Y es interesante verla porque se da uno cuenta de cómo están integrados los foros de cada lugar en ese momento. En el caso de Nuevo León, si no me recuerdo, es una carta, un conjunto de cartas de 6, 7, 8 abogados que se ve que eran los que la rifaban en Monterrey, ¿verdad? Y todos estos pues pidiendo su matrícula, ¿no? Pero a lo largo de todo el 19 tenemos a gente del colegio metida en el foro de Nuevo León. O sea que no hay que pensar que nada más con José Alejandro. Sí, no. Hubo muchos otros. ¿Y después se interrumpe en algún momento las actividades del capítulo Nuevo León? Bueno, pues es que no era propiamente un capítulo. El capítulo lo funda doña Norma, lo fundan ellos. El Colegio de Abogados, el ilustre,
no tenía capítulos. Tenía abogados de distintas regiones A ver, matriculados. Lo que ocurre es esto. Antes de 1829, lo que hay son estos vicerrectores, que son gente que pues, coordina a los abogados que están ahí. José Alejandro pues, coordinaba a los 4 o 5 abogados que pueda haber habido ahí. Hacían las fiestas, hacían la recaudación del dinero necesario para las actividades del colegio. Frecuentemente esas actividades pues, eran cuestiones de tipo de mutualidad, en fin, ¿no? Había que pagar el sepelio de un abogado, ¿no? En fin, asistirlo en sus enfermedades, ayudar a su viuda, a sus huérfanos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces él se encargaba de esto. Después de 1829 lo que ocurre es que el colegio adquiere una especie como de vocación federal, ¿de acuerdo? En los estatutos, los nuevos estatutos que se hacen en esas fechas, 29, 30, 31, hay una especie como de vocación federal del colegio. Entonces esto tiene que haber incidido de alguna forma en que es en esas fechas en que empiezan a aparecer más academias teórico-prácticas o de plano algunas se convierten en colegios. Yo no tengo estudiada la relación entre el colegio y la formación de esos otros colegios. Creo que no la haya, más que frecuentemente los que formaban esos otros colegios eran miembros del colegio. Pero que hubiera una relación institucional, creo que no la hay. O en términos sociales, creo que no la hay. Claro, lo que va a pasar después va a ser que en los vaivenes del federalismo, ¿verdad? Frecuentemente esos colegios locales... ¿Todo siglo XIX? Sí, bueno, una parte importante del siglo XIX, con los vaivenes del federalismo, los problemas políticos a nivel local y general, pues evidentemente esos colegios luego no funcionan muy bien. Funcionan luego las academias, es así, pero los colegios no muy bien. Y la capacidad del colegio para proyectarse al interior de la República es una capacidad muy disminuida, muy pobre, porque es que todo el país está hecho un desastre. ¿Y sin colegiación obligatoria? Y en términos generales sin colegiación obligatoria. Y en términos generales sin colegiación obligatoria. Entonces, hay que esperar a la consolidación de la República para que volvamos a ver estos esfuerzos del colegio por extenderse al interior de la República. ¿Y esto cuándo se da? ¿1871 con Benito Pues Juárez? Yo creo que empieza, los primeros documentos deben estar por ahí por los 70 tardes. 70 tardes. Pero también ocurre ahí que empieza a haber otro tipo de situaciones, empiezan a haber otro tipo de cosas. Y en esa época el foro está cambiando mucho. Las prácticas de los abogados están cambiando mucho. La incidencia de la codificación y la incidencia de una nueva economía está haciendo que la práctica del abogado empiece a cambiar y poco a poco se va a ir diversificando. Y al mismo tiempo, conforme vaya avanzando el siglo XIX, se va a ir diversificando cada vez más. Y entonces también van a aparecer nuevos espacios para los abogados. Van a aparecer ¿Como nuevos por espacios. ejemplo? Por ejemplo, en la Ciudad de México aparece en los 90s, aparece la Sociedad de Abogados. No me acuerdo si sí, 90s, 80s, tardes, 90s, tempranos, por ahí, la Sociedad de Abogados. A émulo de las de médico, por ejemplo. No es una academia. No. Es una sociedad de abogados que tenía funciones, a ver, no tenía las funciones intelectuales que había tenido el colegio. No. A ver, el colegio mantiene una función, o los colegios, ya no solamente el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, sino otros colegios que empiezan a surgir a nivel local, mantienen las funciones de academia teórico-práctica. ¿Sí? Entonces, ahí inciden directamente en la formación intelectual de los aspirantes a abogados, inciden directamente en la educación, hasta que desaparecen las academias. Y esto va a ocurrir, desde luego en el Distrito Federal, cuando
se articula la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Mm. Al poco tiempo de abierta la Escuela Nacional de Jurisprudencia, va a entrar en crisis la academia. ¿Por qué? Porque claro, son instituciones que casi se contraponen, ¿no? Claro. Casi se contraponen, ¿no? Al Sí, principio, es una muerte natural la de la academia. casi natural, la terminan extinguiendo, legalmente la terminan extinguiendo en el Distrito Federal. Pero pierde su razón de ser a haber una Claro, escuela. a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Lo que no se extingue es la pasantía, ¿eh? Eso sí no, pero sí la academia. Ahora, algo semejante va a pasar más o menos al mismo tiempo en prácticamente todas las entidades de la República en donde había academia. Entonces, claro, esto significa que los colegios, si quieren conservar una función intelectual, tienen que buscar otro tipo de actividades. Claro. ¿De acuerdo? Tenemos que actualización para abogados. Sí, conferencias públicas, debates, este tipo de cosas. Y esto les cuesta un poco de trabajo. Esto les cuesta un poco de trabajo. Y la sociedad de abogados nunca tuvo estas funciones intelectuales, pues ya incluso el colegio las había perdido. Y tiene funciones más bien lúdicas, de espacio social y de conexión. Reconexión. Vamos a ir a un lugar donde nos podemos tomar el cafecito y leer el periódico. Vamos a tener unos libritos ahí, ¿verdad? Unas mesas de billar, ese tipo de cosas. Como club. Como una especie de club de abogados. ¿Por qué? Porque también es este momento de la historia del país, es un momento en donde se está reconstituyendo tejido social ante la total muerte de los tejidos sociales previos. O sea, la sociedad corporativa que desapareció totalmente en los 50, 60, ¿no? Con la Constitución y todo, la Constitución del 57, esa sociedad había generado espacios asociativos propios. Qué interesante. Voy a un corte, de regreso seguimos platicando porque está muy interesante. No se vaya, ya volvemos. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas, platicando sobre historia y tradición del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México en Nuevo León. Nos decías que cambia... los espacios asociativos. Sí, es que, el colegio virreinal, por ejemplo, el colegio de los primeros años del siglo XIX, de México independiente, digamos, es un colegio que tiene, es un cuerpo que tiene una serie de funciones que podríamos reducir a dos principales. La primera es la mutualidad. Que es además el origen del colegio. Sí, que es además el origen del colegio, la mutualidad. Sí. El pagar el sepelio, el ayudar a la viuda y al huérfano, el asistir al abogado que está enfermo y que no puede trabajar, ¿no? Y el segundo es la dignificación de la profesión a través de la concurrencia pública, de su asistencia pública, su presencia pública. Ahora, ¿esto cómo se lleva a cabo? Esto se lleva a cabo a través de principalmente dos actividades. Hay más, pero principalmente son dos. La primera es la fiesta. Fiesta. O sea, el día de la Virgen del Guadalupe, el día de los patronos del colegio, en fin, y hacer que la ceremonia religiosa sea muy vistosa. En fin, fiesta vinculada con aspectos religiosos. Aspectos religiosos. Las fiestas activadas vinculadas con aspectos religiosos. Luego están los sepelios, que no es precisamente una fiesta, ¿verdad? Pero sí es una ceremonia pública del colegio. El colegio asiste en cuerpo, no van todos los abogados, pero va un grupo de abogados que representan el cuerpo de la abogacía, representan al gremio y van al sepelio. Hay alguna otra cosa, por ejemplo, hay unos cuantos casos en las que un muchacho dedicaba su acto de titulación en la universidad, ¿no? El acto por el cual recibía el doctorado, ¿no? En cánones o en leyes, se lo dedicaba al rector del colegio. Y entonces el rector del colegio tenía que entrar en componendas con los señores de la Real y Pontificia Universidad para
cómo iba a ser recibido el rector, si se iba a tocar la campana o no se iba a tocar y dónde se iba a sentar, y una serie de cosas que tienen que ver con la dignidad con el protocolo que tiene que ver con la dignidad del gremio. Bueno, esto más o menos, pero eso se mantiene durante todo el periodo virreinal y en los primeros años del México independiente, pues sucederá lo mismo. Sin embargo, con el proceso de secularización que sufre la sociedad, a partir de las leyes de reforma. Bueno, desde antes, es un proceso de secularización que empieza realmente mucho tiempo antes. Yo diría que es un proceso de secularización que comienza con la Ilustración, al final del siglo XVIII, pero es un proceso muy lento. Lo que pasa es que se va a acelerar en el mundo de la descorporativización y en el mundo de las tensiones que se generan después de la independencia, ¿no? Transformar la sociedad corporativa en la sociedad liberal, individualista, burguesa. Pues ahí se acelera ese proceso de secularización. De modo tal que para los abogados de la generación que van naciendo por ahí por los 1850s, pues esos señores no tienen... un mundo distinto. Es un mundo totalmente diferente. Entonces, los señores no tienen ningún interés, ¿verdad?, en ir a la fiesta de la Virgen de Guadalupe y ni nada de estas cosas. Y entonces buscan otros medios asociativos, otras razones por las cuales asociarnos. Esto tiene que ver con la transformación incluso estatutaria del INCAM. El INCAM, en los estatutos de 1829-30, por ahí habla de que es una sociedad, el colegio es una sociedad que sirve para el mutualismo, pero también sirve para las cuestiones intelectuales. Vamos a ser una sociedad de intelectuales, una sociedad de pensamiento, ¿no? Entonces, en los 1870s, 80s, 90s, van a aparecer en distintas partes de la República asociaciones de abogados que no son colegios, no son gremios, son como clubes. Son grupos de individuos que se juntan, pues, para tener un lugar donde puedan sentarse ellos a platicar de sus cosas, ¿verdad? Leer los periódicos, echarse un trago, jugar al billar, ¿verdad? Yo siempre platico, cuando platico de esto, platico una cosa que es histórica. El Colegio de Abogados, el Ilustre, tenía, desde la época colonial, una gran imagen de la Virgen de Guadalupe, con un marco de plata, un gran marco de plata. Y tenía las arandelas de plata y una serie de cuestiones que se usaban para las ceremonias virreinales. Y cuando el colegio decidió que necesitaba también meterle a estas cosas lúdicas, ¿verdad?, porque estaba la sociedad de abogados, en fin, ¿no? Entonces, de hecho, la sociedad de abogados termina extinguiéndose e incorporándose al colegio. El hecho es que cuando el colegio decide hacer estas cosas, el colegio decide alquilar una casa en la calle de 5 de Mayo. Y ahí van a poner unos billares. No, es que no hay dinero para los billares. Entonces lo que hacen es vender la Virgen de Guadalupe. No, bueno. Vender la imagen de la Virgen de Guadalupe y el marco de plata. Las prioridades cambian. Las prioridades cambiaron, ya no tenemos fiesta de la Virgen de Guadalupe, entonces venden la Virgen de Guadalupe y el marco de plata aquel, y con eso lo usan para comprar billares. Claro. Para comprar billares. Las arandelas no las vendieron porque después se las robaron. Pero que si no también las habrían vendido. Si no, también las hubieran vendido. Eventualmente las hubieran vendido. ¿Por qué? Pues porque ya no se necesitaba eso, ¿no? Ya esto no tiene ningún sentido. Esto tiene también que ver con una transformación en la profesión. Mientras que el abogado del virreinato, o el abogado, por ejemplo, José Alejandro. José Alejandro tiene que haber sido un abogado, pues, típico de los de época, un señor que vivía en su estudio, un señor que se dedicaba a estudiar, y sus relaciones con el resto del mundo abogadil eran relaciones que tenían que ver con el litigio. ¿De acuerdo? Tenían que ver con que eres mi contraparte o me ayudas, o en fin. Pero y yo lo que hago es estudiar mis casos y luego voy al tribunal y me peleo. O después soy juez, o después soy lo que tú quieras, ¿no? O doy una clase, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con cosas que tienen que ver con el foro directamente. Directamente con la naturaleza del antiguo derecho, que es solucionar conflictos. El abogado de los 1870s, 80s, 90s es cada vez más un hombre de negocios y un facilitador de relaciones. ¿Por qué? Porque con la consolidación del Estado liberal, el Estado va tomando control de una serie de actividades económicas que son muy interesantes para los particulares.
Siempre el Estado había tenido el control, por ejemplo, de las concesiones mineras. Lo que ocurre es que el país estaba en tal situación de desastre que las concesiones mineras pues luego no sirvían para nada, ¿no? Porque pues, no había forma de explotarlas, ¿no? O no había suficiente dinero, lo que tú quieras, gustes y mandes. O sea, había problemas ahí muy serios. Claro, cuando llega la paz, y luego la paz porfiriana, ¿no? Y empiezan a llegar los capitales extranjeros y todo este tipo de cosas, y la burguesía mexicana se reactiva, el abogado va a empezar a aparecer más, va a tener siempre la cosa de litigio, va a ser un facilitador. Con un sentido de negocios. Sí, y las relaciones sociales van a ser muy importantes, mucho más importantes de lo que eran antes. Porque ahora yo tengo que conocer a mi compadre Daniel, ¿verdad? Para que mi compadre Daniel a ver si me ayuda porque él es amigo tal permiso para mi cliente. Es amigo, ¿no? Sí, relación. Y claro, ¿dónde se hace eso? Pues esto se hace como se hace el día de hoy, pues en el desayunito, en la comidita, en la copita, ¿no? En el billar. En el billar. Bueno, hoy a lo mejor no se hace en el billar, pero pues se hace, pues no sé, en el golf. En el golf, ¿verdad? Ahora los abogados juegan golf. Antes jugaban billar, ¿verdad? Y se iban al casino de abogados. Monterrey tiene su casino, ¿verdad? Claro, Los de abogados, muy bonito, además. Los de abogados, pero ¿para qué servía el casino? Pues para estas cosas, ¿no? Sí, vaya, lo mismo debe haber sucedido en Monterrey, toda proporción guardada. Algo semejante. Yo no sé si se haya hecho una sociedad especial de abogados, pero lo que sí sé, eso sí lo sé, es que hay una cantidad muy importante de abogados involucrados en el casino de Monterrey a partir de su fundación. La lonja de San Luis Potosí es la misma historia. En la lonja de San Luis Potosí hay una bola de abogados. No solamente tiene que ver con que los abogados o ciertos abogados pertenecían a las élites, sino porque es que a los abogados les interesa mucho estar en relación con esos señores. A lo mejor no son la familia más importante o son los más ricos, pero son gente que están interesados en estar ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a hacer los negocios. Es como ser miembro, no sé, del club de industriales, ¿no? O ser miembro de alguno de estos clubes grandes, ¿no? Donde vas a sentarte como abogado junto a una bola de gente rica que suele tener muchos pleitos o muchas necesidades de consejos. Claro. ¿No? O de intermediación o de agencia. El hijo de Juárez, Benito Juárez Maza, siendo él, que si no me recuerdo, senador de la República, no creo que sea senador o diputado. El único hijo varón, creo. El único hijo varón, sí. No me acuerdo si era senador o diputado federal. Era socio de un abogado. Y tenían un despacho. Y ese despacho se hacía publicidad en los folletos que se imprimían de alegatos y ese tipo de cosas. Y decían las cosas a las que se dedicaban. Y muy en primer lugar, o sea, muy arriba de las cosas que se dedicaban, era algo así como, no recuerdo exactamente las palabras que se usaban, pero era facilitar negocios y este tipo de cosas, ¿no? Pero era pues poner a tu disposición de los clientes mis relaciones públicas. Claro. Y políticas. ¿Sí? Hoy en día quizá esto sería visto muy mal, ¿verdad? Que se hace, pero no se anuncia, ¿no? Bueno, se hace y no se anuncia, pero, Claro. pero ahí está anunciado, ¿eh? Y hay varias de estas cosas. Hubo un abogado, por cierto, regiomontano, que andaba en la Ciudad de México, que mandaba a hacer unas medallitas con su retrato. Y atrás decía a lo que se dedicaba. Y yo tengo de esas medallitas en español e inglés. Qué simpático. En inglés. Simpático. O sea, estaba él buscando esta relación con el extranjero que trae dinero para invirtiendo en el país, en fin, ¿no? Es muy interesante. Entonces, sí, pasan esas cosas, van cambiando. Digo, Monterrey, en el casino, en los primeros años del casino hay muchos abogados. Muchos abogados. Daniel, ¿nos regalas una conclusión antes de despedir el programa, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Entender al Estado de Nuevo León tenemos que verlo desde su origen económico y político.
Nuevo León, dentro de la estructura, cuando se hace el virreinato de la Nueva España, allá en su última fundación con Diego de Montemayor, pues como ya se comentó aquí en este foro, muy atinadamente por el maestro Mayagoitia, solo había 2 audiencias, era la de Guadalajara y la de la Ciudad de México, el Distrito Federal. Entonces, Nuevo León como nuevo reino de León en la estructura de su territorio, de Texas, Coahuila, Tamaulipas y el mismo estado de Nuevo León, pues prácticamente en el aspecto económico pues no había una acción de que la abogacía se pudiese practicar ahí, porque la esencia de los conflictos, pues había ausencia de. Entonces, los pocos conflictos que había, pues había que ir a litigarlos a la Audiencia de México. En conclusión, entonces, si vamos entendiendo el proceso histórico, económico y político del Estado de Nuevo León, hasta 1824, como ya se comentó, después de esa sangrienta guerra de independencia, con la consumación de nuestra primera Constitución Federal, Nuevo León empieza a crecer económica y políticamente y empieza a tener otro foro distinto para el aspecto de la nación. Ya posteriormente en la Constitución de 1857 propiamente, Nuevo León empieza a aportar mayores abogados al foro, y no se diga ya a partir del siglo XIX-XX, de los comienzos del XX, que es cuando por parte de indicaciones de las indicaciones del presidente Porfirio Díaz a tarea a Bernardo Reyes, se empieza a establecer relación con abogados y empresarios norteños, de lo que posteriormente se empieza a gestionar lo que hoy conocemos como la Sultana del Norte. Y en conclusión, pues ahorita nuestro estado, celebrando estos 195 aniversario con este pacto federal, pues es un elemento muy esencial para nuestro país, el estado de Nuevo León. Felicidades, gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, se los Gracias. agradezco mucho. Gracias, David. Alejandro, gracias. Fue un gusto. No se pierdan, por favor, la siguiente emisión de Entre Juristas.